cómo hacer ver a un jugador que se está equivocando sin que se sienta ofendido y conseguir que sea entrenable y consigas que deje de cometer ese error y cometa un acierto. ¿Cómo de cercano tiene que ser un entrenador con un jugador? Creo que estamos generando al final tanta información en el jugador que perdemos automatismos, perdemos toma de decisión y sobre todo estamos confundiendo al jugador. Eso marca mucho el éxito de un equipo. Cuando consigues sacarte a ese jugador problemático, ganas mucho cuando te lo sacas y el equipo te lo agradece y te refuerza tu liderazgo. Aparte de no jugar, encima, el día a día, los entrenamientos, sales rayado, sales diciendo no he hecho nada, hemos hecho 2 tareas y encima lo primero que me enfoco es que el equipo entrene bien para que todo el mundo disfrute de entrenar. Cuando llevas mucho tiempo entrenando, por ejemplo, lo haces todo, vas a la sencillez de todo. Ya no haces 50 ejercicios diferentes, ya te vas a los 10 que sabes que funcionan. Son efectivos. Pues bienvenidos a un capítulito más de Esfero. Otra semanita más. Mister, bienvenido. Muchas gracias. De nuevo. Un día más. No hace falta introducir a las personas que nos acompañan hoy. Tenemos a Miki Muñoz, que seguramente muchos me siento muy raro. Muchos les conozcáis del podcast Offsiders. Y tenemos al Mister Juan Carlos Garrido, bienvenido. Gracias, encantado. Que dentro de poco le veréis en Offsiders. Así que poca presentación, la verdad. Ya les conocéis a toda la mesa. Sí, la historia del Mister ya la verán, pero bueno, si quieres anticipar algo. Pues espectacular. O sea, solo tenéis que ver su carrera. Así que hoy vamos a hablar de. Hace no mucho salió una entrevista de Arteta. No sé a quién se la concedió, la verdad. Creo que. No sé si fue Valdano, puede ser, ¿vale? Y de esa entrevista, pues he sacado diferentes bloques para que, bueno, pues compartamos un poco cuál es nuestra visión. ¿Qué bueno tenemos? Entrenador, que también ha tocado cantera, por lo que nos puede dar esa visión también de formación. Miki, que es jugador. Y el Mister, pues que es que ha tocado todo. O sea, cantera Villarreal y luego fútbol profesional de maximísimo nivel. Entonces creo que la mesa está muy completa. Lo primero por lo que quiero empezar es por la parte de relación entrenador-jugador, ¿vale? Entonces, ¿cómo de cercano tiene que ser un entrenador con un jugador, Mister? Vale, me da vergüenza empezar antes que... Ya, pero es que es la tradición, perdóname. Yo lo sé, pero perdóname. No hay ningún problema. Pues mira, lo cuenta bien Arteta en la entrevista que... No recuerdo efectivamente si a Valdano a quién es. Que obviamente el entrenador es una figura que tiene que ser cercana al jugador, pero no tiene que ser un amigo del futbolista. No tiene que enturbiar esa relación, que tiene que tener cierta distancia y cierta cercanía al mismo tiempo. Por eso es una relación tan complicada que marca tantas diferencias. Y por eso seguramente un buen entrenador se tiene que rodear de un buen staff que pueda llegar a lo mejor al jugador desde diferentes puntos de vista que el entrenador no debe llegar. En mi opinión, el entrenador no puede ser nunca amigo de sus futbolistas, tiene que tener una relación laboral y personal también, porque al final los futbolistas son personas, pero siempre sabiendo dónde está el límite. Para dos partes, también el jugador tiene que entender bien quién es su entrenador. No sé si lo recordáis, pero yo creo que Ancelotti ahí daba una maestría cada vez que hablaba en rueda de prensa, de que él decía muchas veces, no es lo mismo cuando Carlo Ancelotti habla con el jugador como Carlo Ancelotti o como cuando habla como entrenador del Real Madrid. Bueno, pues cuando el futbolista yo creo que es capaz de entender esa diferencia entre cuando te habla tu entrenador, que es una persona que tiene no me gusta la palabra jefe, pero sí que es una persona que tiene a lo mejor que dar ciertas directrices sobre ti, a cuando te habla a nivel personal. A todos nos ha pasado que tenemos aquí vestuarios y hemos estado en el día a día de un equipo de fútbol. No es lo mismo cuando te cruzas con un jugador a la salida del campo y puedes compartir un rato con ellos, que también hay que saber, en mi opinión, mantener ciertas distancias, pero no es lo mismo cuando estás en un vestuario hablando de una charla táctica, cuando estás hablando de cualquier conflicto o cualquier punto dentro de un colectivo. Entonces, bueno, ahí hay que saber diferenciar. Para mí esa figura de paternalista a veces del entrenador no debe ser a lo mejor tan cercana como hay gente que a lo mejor se piensa. Mister, ¿cómo ves tú esa parte? Bueno, todo lo que ha dicho, obviamente nadie le va a decir que lo que dice no es correcto. Es correcto. Es correcto. O sea, es muy lógico todo lo que dice. Yo creo que todas estas cosas, cuando hablamos de entrenamiento o de relaciones del entrenador, de tal, creo que he visto todas las posibilidades funcionar. Las blancas, las negras, las amarillas. Es decir, yo diría que no hay una Biblia que yo pueda decir esto es así, 100%. O sea, todas las opiniones valen. Puedo nombrar entrenadores que eran de una Capello, Manolo Preciado, Cruyff, Valdano, Hiddink, Floro. O sea, todos los que te he dicho tenían
maneras muy diferentes de gestionar todas estas cosas y a lo largo de la historia del fútbol ha habido entrenadores totalmente opuestos que les ha ido bien. O sea, hemos tenido entrenadores de una manera que lo han funcionado muy bien. Es que a mí me hace mucha gracia negativamente, por ejemplo, lo de Ancelotti, ¿no? Escuchar lo que se dice de Ancelotti a ciertos analistas que dicen, no, Ancelotti era solo un alineador y un gestor de grupo y no, bueno, pues, solo tenía que poner a los buenos, ¿no? Por favor, esto es una tontería que a mí personalmente me indigna oírlo. Por supuesto que hay un trabajo táctico, hemos visto a todos los equipos que han entrenado con diferentes sistemas, a cómo... Pero no quiero estar aquí a hacer un monólogo de Ancelotti, pero quiero decir que al final hemos visto en el fútbol modelos totalmente distintos que han funcionado. Y no me quedaría con ninguno. Me estaba viendo ahora antes Bilardo, Menotti. O sea, la selección argentina ha ganado con Menotti y ha ganado con Bilardo, que son opuestos totalmente, ¿no? Y si te venden a Bilardo como el antifútbol y tal, y luego conforme vas escuchando y conforme vas sabiendo, y dices, no, ojo, este tío era muy listo, ¿eh? O sea, hay una anécdota que dice, contado por los propios jugadores argentinos, que cuando va al Mundial de México les obliga a que lleguen pasados de peso, a que lleguen gordos al Mundial, porque él sabía que en México, con el calor, la humedad, iban a ir perdiendo peso y quería que llegasen a la final en su estado. Y dice, joder, este tío ya pensaba que íbamos a llegar a la final. O sea, él creía... Y Bilardo dice, es un loco, que si pinchaba en el campo, que si a pisarlo, que si no sé qué. Ojo, pero que había detrás algo, ¿no? Entonces... Yo creo que en el fútbol hay que tener respeto y hay que tener... al que hace algo, lo hace por algo, y si le funciona, es que tiene algo que lo hace bien, y yo no me voy a atrever a decirle si tiene que ser así o tiene que ser así. Claro que hay una teoría en la que todos podemos más o menos estar de acuerdo, pero ojo que han funcionado formas muy diferentes y hay que saber encontrar el momento, el equipo, los jugadores, el entrenador, la personalidad de uno, la del otro. Entonces, yo he oído miles de anécdotas que hasta te hacen reír, pero que han funcionado. Es que iba justo lo último que ha hablado Juan Carlos, eso último de conocer el equipo, los jugadores, las personalidades. Yo creo que va un poco más por ahí, yo mirándolo desde el lado del jugador, obviamente sin haber estado en fútbol profesional, pero yo creo que va un poco más desde la perspectiva del entrenador, el conocer a sus jugadores, porque no es lo mismo el cariño o la cercanía que a lo mejor requiere Mario cuando juega al fútbol que la que requiere Miki, ¿sabes? Entonces yo creo que el conocer a cada jugador te da mucho a la hora de ese trato que decimos, ese trato humano. Pues a lo mejor uno prefiere que no hables con él en toda la semana, porque sí, ni que le des ningún tipo de explicación, ni que le des ningún tipo... O a lo mejor otro sí que prefiere que, oye, pues el día siguiente a lo mejor vete con él y... No sé, entonces yo creo que más que decir, no, yo soy así y soy frío con los jugadores, yo soy así y soy súper cercano y a lo mejor en exceso. Pues yo creo que depende de cada situación y que de cada equipo, de cada persona, al final son seres humanos. Entonces es conocer a lo que tienes, ¿no? Mira, el otro día tuve la suerte, le mando un saludo, que estuve con Andrés Paris, un entrenador que está hoy en día en primera división del Levante. Un saludo para el míster. Y hablábamos de cómo lleva el equipo, de diferentes cosas y demás. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que espero que no se moleste si lo cuento aquí, pero me contaba que él, aparte del RP de todos los días, de la mañana y tal, ellos controlaban el estado emocional de los jugadores. Entonces, las chicas, al llegar por la mañana, aparte de pasar su estado, como siempre, físico y tal, les mandaban cómo estaban emocionalmente. No me acuerdo cómo eran 2 palabras, no las voy a decir porque no me acuerdo, era 1 o 2, por ejemplo, ponemos un ejemplo, ¿vale? Y si estaba en estado emocional 2, que no era exactamente 2, significaba que él le decía a todo su staff y a todo el mundo que a esa jugadora ese día no se la hablaba directamente. ¿Y si te engaña? Bueno, pero ya depende. Eso yo la primera vez que lo viví fue en Bélgica. Pero es una decisión que lo de ella. hacían en Bélgica, en el Brujas. Entonces Carlos Vaca, que se quería ir, estaba cabra, siempre ponía todo mal, que nadie me diga nada. Que nadie me diga nada. Y luego otra cosa es que cuando yo llego, perdonar por la anécdota, me llego al Brujas y el señor creía que eso era un colegio. Y me dice, no, es que este se porta mal, el otro, es que Carlos Vaca no se queda a comer. Y yo digo, Carlos Vaca, mira, yo no me quiero quedar a comer porque no me gusta esta comida, no como, yo me quiero ir a mi casa, que me está esperando mi mujer sola en casa y que necesito comer en mi casa. Y entonces yo no tengo que poner a Carlos Vaca por eso, no, yo lo voy a poner máximo goleador traspasado el Sevilla. Es decir, cada caso es diferente. Y los que se portaban muy mal, que eran muy tal, han sido los mejores jugadores. Oiga, yo voy a lo que decías, o sea, tendrás que tratar a cada uno de la manera diferente para sacarle el rendimiento. Ojo, eso es muy difícil y a veces lo consigues y a veces no. Y con unos sí y con otros no. Claro. Yo creo que lo que tiene que tener el grupo son unas reglas, ¿vale? Para todos, ¿no? Estamos de acuerdo. Totalmente, sí. Unos códigos de conducta. Pero luego el trato
Eso no puede Sí, que ser dice, algo la marcado. norma es que nos quedamos todos a comer. La norma es Y esa. si no se queda a comer, ¿qué haces? Claro, pero Por digamos ejemplo, que... te he sacado un caso concreto que yo he vivido. Pero yo, por Vale, ejemplo, tú dices, no pondría... yo diría, hay que tirarlo. Bueno, pondría yo no esa lo tiré, norma. y al final fue máximo goleador de la liga y tal. Pero ojo, que eso me podía haber salido al revés con otro caso, ¿sabes? Lo que digo es que cada caso es diferente. Pero al final lo inteligente es interpretar cada caso como algo diferente y como decidir al final. Esa sería una conclusión. Como personas, ¿no? Decir, Aquí habríamos llegado ya a una conclusión que estamos todos de acuerdo, que cada caso es diferente y que tienes que llegar a sacar la manera de tratarlo. Y que hay una herramienta para mí, para todo en la vida, que es el sentido común, que cuanto más lo utilices y más te dejes llevar por ese sentido común, yo creo que más fácil es a todo el mundo, ¿no? Yo creo que si la gente ve que haces cosas coherentes y con sentido común, seguramente a la gente normal 100%. es más fácil que llegues, ¿no? Seguro. Total. Así es. Yo creo que a mí me duele bastante el escuchar a gente, ¿no? Lo típico de yo trato a todo el mundo igual. Hombre, bajo unas reglas, creo que las reglas son para todos, estamos de acuerdo. Pero, joder, lo que para mí quiero que sea caluroso, para mí que a lo mejor quiere que sea algo frío. Y... Sí, yo creo que lo estáis dando en el clavo, lo que ha empezado diciéndolo, que al final cada jugador quiere una cosa y cada jugador es de una manera, y el entrenador sí que tiene que saber, no puede decir, no, yo siempre soy así. No, tú no siempre puedes ser así, porque tal jugador requiere un tratamiento y otro requiere otro, de la forma de hablar, de la forma de entrenarlo, de darle descanso, de no darle descanso, de hacerle entrenar más, de no hacerle entrenar más. O sea, es que es tan difícil que al final no hay una receta única, que es lo que decía al principio. Es que hay gente que ha hecho cosas muy diversas que han funcionado. Entonces cada uno mismo a veces acierta y otras veces no. Entonces es una ciencia muy difícil la del fútbol. Y yo creo que por eso ahora a veces se critica, se dice mucho, que los staff son gigantes, que es staff de 15, 16 personas. Yo creo que es un poco buscando esa solución a tantos problemas. Al final, como tienes tantas cosas diferentes, tantos detalles que ir con diferentes futbolistas, por eso los que se lo pueden permitir intentan ampliar al máximo su staff para intentar llegar a todas partes. No hay dos jugadores iguales. En la élite no tiene nada que ver, imagino. No tiene la suerte de hacerlo. De entrenar a un chico argentino, a entrenar a un chico de la India o a un chico japonés. Necesitas diferentes también perfiles de staff para poder llegar a ese tipo de personas. Y luego, por ejemplo, surgió en la comunidad de Esfero una situación, ¿no? De, oye, tengo un jugador, esto es en cantera, ¿no? Tengo un jugador que, bueno, pues que me está generando un mal ambiente, ¿vale? Un mal ambiente. ¿Qué hacemos con ese tipo de circunstancias? Sacarlo Mister? del equipo en cuanto puedas. Y si no puedes, ¿qué hacemos? Estás jodido. Ahí sí que soy rotundamente. O sea, al final, ante una situación así, a mí lo que me dice la experiencia es sácalo. Acaba con él cuanto antes. Si no, él va a acabar contigo y con el equipo. Y eso yo sí que tengo muchos casos de... Entonces, el entrenador en un momento dado, si puede ser fuerte, cuando puede ser, es como cortar un problema de raíz. Y cuando has cortado ese problema de raíz, seguramente no, 100% ha ayudado a que el equipo funcione mejor. Ahí sí que creo que, en un caso como ese, sí que creo que es fundamental actuar. Y ahí el entrenador sabe realmente lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y también es consciente de cuál va a ser su futuro. Y que vamos, y que yo creo que también los propios jugadores agradecen eso. O sea, al final esto es como, estamos todos aquí metidos dentro del círculo. Si hay uno que se quiere salir del círculo, 100%. Todos los que estamos aquí dentro lo vamos a agradecer. O sea, 100%. Al final los jugadores tampoco te proteges porque sí. O sea, si tú ves que alguien se quiere desviar, pues que se desvíe, y si se puede cortar es mucho mejor. Y al final el que tiene la potestad para cortar es el entrenador, es el director deportivo, el presidente. Y tú sabes que los jugadores lo sienten quién es el garbanzo. Hombre, bueno, claro, sienten quién es el garbanzo y también negro. saben que si el entrenador no ha conseguido imponerse y sacarlo, pierde fuerza el entrenador. Pierde fuerza el entrenador también, 100%. Sí, estoy de acuerdo. Al final, lo que decís, dentro de un grupo todo se sabe y todo se ve y todo se huele. Lo que pasa es que a veces para el entrenador o para el club no es tan fácil por temas contractuales, por muchas otras historias. Pero cuando no eres capaz de sacar un problema dentro de un colectivo, el problema se soluciona más. Creo que lo decía incluso en la entrevista, que al final lo positivo se contagia, pero lo negativo se contagia por 4. Entonces, cuando tienes un garbanzo negro, como habéis dicho antes, es mucho más fácil que en pocos días tengas 4 o 5 garbanzos negros, sí, que al revés. Entonces, es que ahí sí que podemos llegar a la conclusión de que ahí sí que no hay divagaciones. Sí, sí que toda la experiencia de lo que hemos vivido en el fútbol, de Mikel Arteta que estás nombrando, en esa misma entrevista, él dice precisamente que el principio del cambio es cuando él consigue sacar a esa gente que tiene una mentalidad que eso en el fútbol suelen ser los supervivientes. O sea, los clubes de fútbol están llenos de supervivientes
que parece que son, no, es que este lleva aquí toda la vida, es que este es un hombre del club. En muchos sobrevivido casos a son todos los que hay que sacar porque son los que llevan ahí mucho tiempo y las cosas van mal. Pues si este siempre está este y este, a estos hay que sacarlos, ¿no? Tienes que saber, tienes que tener información para acertar y que efectivamente el que saques aciertes, ¿no? Eso sí que es fundamental. Sobre todo porque además en esos niveles en el que, por ejemplo, has estado tú, Juan Carlos, de élite, claro, sacar a una persona así no creo que sea tan fácil, es lo que hablamos, a lo mejor en niveles más bajos como los nuestros, pues sí, porque al final un superviviente, cobras lo que cobras, pero en esos niveles a lo mejor la repercusión es muy importante, el contrato es muy importante. Es muy difícil. ¿Sabes? Es muy difícil y efectivamente lo que yo he vivido es muy difícil, pero marca mucho el destino del equipo y a partir de ahí tú como entrenador, que si eres entrenador profesional y tienes un contrato y tienes un dinero y tal, tampoco puedes decir, bueno, me voy, como no estoy de acuerdo con esto, me voy. Ya sabes que te estás tragando un problema y en el equipo se sabe y entonces eso marca mucho el éxito de un equipo. Y cuando consigues sacarte a ese jugador problemático, ganas mucho cuando te lo sacas y el equipo te lo agradece y te refuerza tu liderazgo dentro del equipo. Y si no lo puede, y al revés, si no ha sido capaz de sacar, yo creo que el grupo ve que entonces él no tiene la fuerza suficiente como para tomar las decisiones, que es el principal trabajo del entrenador, tomar decisiones. Entonces yo creo que como lo habéis visto todos como jugadores, que si ves que el entrenador al final no es capaz de solucionar un problema o no lo ve, es casi peor. Porque encima, totalmente, le has perdido el respeto casi sin darte cuenta. Sí. Te has dado cuenta que no es el que decide. Entonces, bueno, sí, háblame del fuera de juego, del balón largo, del pase, pero tú aquí no eres el que manda. Yo creo que ahí estás ya muerto. Sí. Yo, de todo esto que hemos comentado, hay una cosa que para mí es lo más importante, no solo en fútbol, es el ser tú mismo, el intentar ser tú mismo, el no fingir o intentar vender un tipo de persona, ser como tú eres, porque creo que eso se identifica rápido, ¿no? Aquí no hay nadie tonto, claro. Creo que todo el mundo huele cuando alguien no está siendo el mismo, claro, ¿no? Claro, es que sí, yo creo que es imposible convencer a alguien de algo si le estás mintiendo, entonces eso, el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, todo se nota cuando ves que alguien que te está hablando, da igual de qué, alguien que te está hablando no está diciéndote la verdad o no está convencido de lo que te está diciendo, se habla mucho en venta de que tienes que creer mucho lo que tienes para poder venderlo, pues esto es igual. Si tú quieres una idea y no crees en esa idea, estás muerto, vamos, en mi opinión estás muerto. Sí. No vas a llegar nunca a nadie, no a nivel futbolístico. Y luego en otros contextos, a lo mejor profesionales o no profesionales, ¿vale? El hablar con el jugador, sobre todo cuando hay una decisión que interfiere con sus propios intereses, ¿no? Es decir, te imaginas, yo voy a dejar sin jugar a un jugador este sábado, ¿no? Mejor no esperar al sábado, ¿no? Y esperar al lunes. O sea, perdón, no esperar a que el sábado se entere y luego hablar con él el lunes cuando ya esté cabreado y mejor cortarlo antes, hablar con él el viernes y decir, oye, mañana puede ser que no juegue. No sé cómo veis este tema, ¿no? El de no dejar que se propague mucho el problema. Cada caso es diferente. Pero yo creo que tampoco puedes estar siempre hablando con todos porque no vas a jugar. O sea, igual hay que crear un sistema en el que no tengas que estar hablando siempre si vas a jugar o no vas a jugar, sino que forme parte de una normalidad, ¿no? Somos un equipo, hay partidos, hay entrenamientos, a veces juegas, a veces no juegas, pero es verdad que hasta ahora no se ha conseguido que hay muchos jugadores que no aceptan no jugar y que se convierten en veneno para el equipo porque no juegan y a partir de ese momento quieren que pierda el equipo, quieren que pasen cosas malas para que se demuestre que son ellos los que tienen que jugar. Entonces es una cosa muy difícil en el fútbol que incluso grandes jugadores reconocen que no pueden quitarse ese problema de decir no juego y me convierto en una pesadilla para el equipo. Creo que es una de las cosas que igual evoluciona y se va consiguiendo que los jugadores lo lleven mejor, pero el entrenador no puede estar todas las semanas hablando con 2 o 3, hoy vas a jugar, hoy no vas a jugar. O sea, es algo que forma parte del hábito. Es como lo de que si no te dan explicaciones cuando juegas, tampoco te tienen por qué dar explicaciones cuando dejas de jugar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que decía Juan Carlos, yo creo que está cambiando mucho el fútbol. Ahora hay más cambios, ahora es un... Correcto. Cada vez tienen más asumido los futbolistas o intentamos todos entender al jugador, lo que hemos hablado muchas veces aquí, que no es tan importante los que empiezan, sino los que acaban, que al final la fase de mayor rendimiento de un equipo de fútbol a lo mejor los últimos 30 minutos... Y a lo mejor... Pero bueno, todavía hay muchos que tampoco lo tienen tan claro, ¿eh? O sea, que hay muchos que yo no, te hay digo muchos que no... futbolistas que no lo entienden tan... Además, yo creo que el futbolista siempre es un poquito egoísta, ¿no? Y vosotros sabéis mejor que nadie. Y aunque se lo explique muy bien, a lo mejor en un caso como el que has explicado, a lo mejor si quieres que ese futbolista participe en los últimos 30 minutos y entiendes que a lo mejor no va a interpretar bien ese no empezar de inicio, a lo mejor... Es que ahí veníamos a lo que decíamos antes de cada entrenador, su forma de cómo relacionarse con el equipo, porque el que es muy dialogante es normal que lo haga y el que no es muy dialogante no es normal que lo haga. Entonces,
Y también cada caso, cada jugador, pues no sé, si es el caso de este jugador que ha jugado todos los partidos y tú crees que le tienes que dar esa explicación porque le va a ayudar a llevarlo y él va a tener confianza, pero a ver, es que yo creo que en la mayoría de las ocasiones tampoco puedes estar dando tantas explicaciones, sino tendrías que tener la capilla esta del confesionario y decir, bueno, Todos los días, tenemos aquí este confesionario para que todos los días pasen 2 o 3. Entonces, o sea, es difícil. Y conocimiento, ¿no? Igual, habrá a lo mejor a Miki sí le gusta que hablen con él todos los días, y a lo mejor a Mario pues prefiere que nunca le cuenten nada y lo ve más normal. Sí, sobre todo es saber lo que puede generar en un problema. Si lo sabes y, oye, creo que esto puede ser un problema, que lo atajes. ¿Sabes? Por ejemplo, conmigo no me haría falta. Pero por lo que dice el míster depende de cada jugador, lo tienes que conocer. Habrá jugadores que te puede ser un problema y habrá jugadores que Luego hay jugadores que no jugar implica que tú vas a salir enrabietado y cuando vas a jugar vas a querer... Y hay jugadores que se ha deprimido y tal. Tienes que conocer cuál es el caso. Igual a uno es mejor que no le digas nada, lo dejas en el banquillo y cuando sale se come el campo y dices, muy bien, he acertado, te he puesto suplente, has salido, has ganado el partido. Pero... yo creo que no van más... O sea, yo no lo digo por... Sobre todo el dar explicaciones del por qué no jugar o el por qué jugar. O sea, esto es fútbol, el entrenador toma decisiones, hoy juegas, mañana también, mañana al siguiente también y al siguiente no. Y tú no eres quien para decirle, dame explicaciones de por qué no me pones. O sea, yo hablo más de esa comunicación de entrenador-jugador, de cómo puedo hacer que este jugador que a día de hoy no le estoy poniendo, no le pierda, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Voy más a eso, porque al final los jugadores, esto es fútbol. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Zidane, que es un entrenador que ha sido como jugador de los mejores jugadores de la historia del fútbol, como entrenador él no se sentía el jefe de los jugadores, al revés, sino que quería protegerlos, que estuviesen bien, que estuviesen cómodos, y les hablaba y les trataba con cariño y tal. Zidane seguro que le daba explicaciones al que fuese, ¿vas a jugar o no vas a jugar? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. No. Capello no le daría ninguna explicación a nadie, por poner un ejemplo. Entonces ahí viene un poquito quién es el entrenador y quién es el jugador y a quién sí que le puedes dar y a quién no le puedes dar, pero... No lo sé, o sea, es que creo que sería una cosa que tendrías que ir al caso concreto de a quién le viene bien, a quién no le viene bien, pero... Y cómo seas como entrenador también, tu modelo de liderazgo es diferente. No establecería una norma yo sobre este tema. Yo establecería que la norma es que te adaptes al jugador que tienes, pero eso sí que llegaría a la conclusión de que los entrenadores nos hacen sentir que somos los jefes y no somos los jefes. El entrenador no es el jefe, al final, el entrenador depende del jugador. Entonces el entrenador... Yo creo que es un error sentirte el jefe, decir, manda, ordeno, dirijo, tal. No, al final tienes que tener esa mano izquierda o como le quieras llamar, de entender que los jefes son los jugadores y que tú lo que tienes que tener es mantenerlos en buen estado y a ser posible contigo, en buena sintonía, para que el equipo gane, que al final lo que nos gusta a todos es ganar y ganar es lo que te da la felicidad. Entonces, para ganar es mejor que estés bien con los jugadores. Ahora bien, volvería a lo de antes. A veces, para estar bien con los jugadores... Un momento clave es sacarte a la oveja negra. Y ahí sí que tienes que ser fuerte. Sí. Pero luego, con quién hablar y con quién no hablar, creo que sería muy adaptarte a cada caso. Vamos al segundo bloque, que este me gusta porque es lo que me retiro a mí. Información que recibe el jugador, ¿no? Cada vez veo en categorías incluso ya juveniles, ¿no? Que se le pone mucho vídeo. O antes, mucho incluso antes. ¿Incluso antes ya? Sí, mucho no antes. Me digas eso. Sí. Que se le pone mucho vídeo, que se le da mucha información al jugador. Entonces quería hablar un poco de qué priorizamos, ¿no? Cuando damos información al jugador. Vamos a ir a charlas prepartido, que es lo que más une en común a todos los que nos escuchan. ¿Qué información es la más relevante? ¿Por dónde debería priorizar, ¿no? En una charla, por ejemplo, prepartido. Bueno, yo sobre la entrevista, al final habla de que hoy en día hay demasiada información y tanta información crea confusión en el jugador, aparece mayor error. Es lo que ha hablado un poquito Arteta y yo puedo estar bastante de acuerdo. Hoy en día, en nuestro nivel por lo menos, a nivel AIT no lo sé, ahora nos dirá Juan Carlos, pero hay tanta información, es que estás hablando de la charla prepartido, es que hoy en día en un equipo juvenil, en un equipo cadete, en un equipo incluso infantil, es habitual que haya 3 y 4 charlas durante la semana, a nivel táctico, de diferentes cosas. Entonces, creo que estamos generando al final tanta información en el jugador que perdemos automatismos, perdemos toma de decisión y sobre todo estamos confundiendo al jugador. Entonces, que es un poquito lo que habla Arteta y sí que se está dando, desde mi punto de vista, que ando bastante al día, este tipo de cosas se ve demasiado. Yo necesito una respuesta larga, pero la voy a intentar comprimir. La primera, hablábamos antes, la personalidad del jugador de fútbol ha ido cambiando. Os habéis convertido demasiado en robots. No tenéis personalidad. Te digo a ti, a los que sois más jóvenes. O sea, el jugador de antes tenía más personalidad, era más libre, podía tomar más decisiones tanto en el juego
como en otras cosas. Está hablando de los Fernando Hierro y compañía, que es una generación que eran más líderes y que no necesitaban el entrenador para todo. Ahora se necesita el entrenador para todo. Es un error. No tanta información. El jugador tiene que seguir teniendo la personalidad y la capacidad creativa para interpretar muchas cosas del juego. Pero ¿y el jugador? Perdona que te corte, Juan. ¿Requiere esa información? ¿El jugador la pide? ¿El jugador es...? O muchas veces hay veces que... Vamos a lo mismo de antes. Puede ser inseguridad del entrenador, pero un momento, Claro. te había dicho que era larga y no me estás contando. Perdón. Pero vamos a lo mismo de antes. Cada caso es diferente. Vamos a volver a lo del entrenador alineador y al entrenador robotizador. O sea, lo del entrenador alineador que antes acusaba yo, hay una anécdota que me quiero permitir contarla, además como homenaje a Paquito, que para mí es un fenómeno, y Di Stéfano, que para él Di Stéfano era lo máximo. A lo mejor en estas generaciones de Di Stéfano no hemos oído tantas cosas, pero Di Stéfano ha sido lo máximo de lo máximo. Yo lo conocí de pequeño en Mestalla y era un personaje peculiar. Pero en aquella época me contaba Paquito que los entrenadores, te estoy hablando de los años 70, iban con los directivos a la comida de directivos, y de la comida de directivos iban al campo. Entonces llegaban un poquito... Se habían bebido alguna copa, ¿vale? Alegres. Entonces que se ponen la pizarra con la tiza. Pa' aquí, pa' allá, pa' acá, tú, para aquí y tal. Y cuando acaba, después de no sé cuántos minutos ahí con la tiza, hace así, dice, esto no hay quien lo entienda, jugar como siempre. Entonces, claro, o sea... Claro, dejar al jugador que si estás dando tanta información que no la van a entender, si el que va a jugar es el jugador. Y entonces ahí venía el conocimiento de tu puesto. Tú eres el lateral derecho, tienes que tener tu oficio de saber lo que haces. Tú eres extremo, es lo mismo. Eso se consigue jugando. Pero ese exceso de información del que estáis hablando parece contradictorio, contraproducente. Y al final se ha robotizado demasiado. Incluso se ha cometido un error de pensar que el entrenador que nos robotiza tanto no es un buen entrenador. Claro, ahí está. No. Si tú consigues dirigir de manera que cada uno saque lo mejor de sí mismo sin estar robotizando tanto, ahí para mí es cuando eres mejor entrenador. ¿Te acuerdas lo que hemos hablado antes de simplificar las cosas? Que cuando tú le das no sé, un cariz que es complejo, parece ser como que te has esforzado más por querer hacer una tarea compleja. Y a lo mejor simplificándola Luis Enrique te va a dar que más... dice, no he hecho un informe más corto porque no he tenido tiempo. Eso ha salido. Es decir, o sea, él dice, yo le tengo que dar la información la menos posible, pero que sea la eficaz. O sea, no tengo que estar alardeándome de que les he enseñado 40 corners, 40 faltas. O sea, creo que ahora mismo estamos hablando de que es el campeón de Europa. Es que yo creo que va hacia eso. Entonces, yo siempre digo que el fútbol regional o el fútbol no profesional está siempre como 8 o 10 años por detrás de lo último de lo último. Entonces, hace 8 o 10 años parece que estábamos en esa corriente en el que había que tener una metodología perfecta y controlar el detalle y estar muy pendiente de absolutamente todo. Y el fútbol profesional, Luis Enrique, Arteta lo dice en la entrevista, que intentan al revés, simplificar al máximo. Si son capaces de que una charla que normalmente dura 10 minutos, meterla en 2 minutos, mejor. Porque obviamente le va a llegar mejor al jugador. Cuanta más información, más difícil es que se equivoque, más fácil es que se equivoque, perdón. Y que luego lo que decíais antes, que hay un jugador con el que yo eso sí que lo he vivido, con el que tienes que cogerlo aparte y tener una charla con él porque le gusta claro, y porque es uno y hay otro que dice, déjame paz. Ahora en los equipos lo que se hace mucho es darle a cada uno en el WhatsApp o lo que sea esto. Pero muchos que no lo miran. Sí. Directamente no lo miran. Mucho. Ninguno con los tickets azules, ¿eh? Y tú mirando y dices, quedan 5 minutos para el partido. Sí, pero no lo ha analizado. O sea, no ha entrado a valorarlo. O sea, le da igual porque no lo necesita y porque se siente de otra manera. Yo creo que ese es el problema, que en el fútbol no profesional estamos todavía como hace 10 años y que intentando controlar todo y es incontrolable. Y entonces esa inseguridad que tenemos a veces algunos entrenadores de querer controlar absolutamente todo, hasta el detalle de cómo es atacar a un bloque bajo, hasta el movimiento de cualquier jugador a nivel táctico durante toda la semana, con vídeos, pizarras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que al jugador le empapa ya de tanta cosa que no es capaz de luego decidir una situación relativamente simple para él. Pero, por ejemplo, ¿no? Miki, si a ti te hacen, imagínate, una 40 diapositivas de la tal... ¿A que tú no piensas que tu entrenador se lo ha currado más por hacer 40 diapositivas que 2? ¿A que no lo piensas? No. Pero no sé si el entrenador sí lo piensa de sí mismo. No, yo creo que la mayoría de gente piensa que se lo ocurre más y ha hecho 40 diapositivas. A ver. Y a lo mejor mucha gente precisamente le echa en cara que no se ha preparado 40 diapositivas, cuando a lo mejor lo más eficaz son 2 diapositivas. Claro, hombre, entiende que su entrenador se lo ha currado. Claro, a ver, sí, tontos no somos. ¿Tú crees que Ancelotti no trabajaba?
100%. ¿Y por qué, según unos analistas, no trabajaba? Porque no ven su trabajo. Porque no saben. Porque no están capacitados para verlo. Bueno, entonces él no va a hacer 40 diapositivas para que digan, ha trabajado. Él sabe que no tiene que hacer. Te lo comentaba antes, que aquí habéis tenido a Miguel Alonso, ¿no? Sí. Que vino y dijo una cosa que yo la comparto 100%. Cuando llevas mucho tiempo entrenando, por ejemplo, lo haces todo, vas a la sencillez de todo. Ya no haces 50 ejercicios diferentes, ya te vas a los 10 que sabes que funcionan. Son efectivos, ¿no? Que sabes que son los que son. Y ya te has dejado todas esos la locura de 40 conos, 50 normas. Y dices, esto quedaba muy bonito. Se creían que yo había inventado había descubierto algo, pero no, esto no era. Voy a ir a lo sencillo, ¿no? Entonces, eso te lo da la experiencia y que ya te atreves a hacer las cosas como crees que son, claro, y no por tener que aparentar o que nadie sea, ¿no? piense Claro. de ti nada. Totalmente. Vamos al tercer bloque, que es en qué centrarnos más, ¿no? Él habla un poco del individuo, ¿no? De cómo ha ido transformándose del conjunto al individuo, que estamos viendo que las acciones pues se determinan pues sobre todo por el talento individual. Claro. Entonces, bueno. Él lo que viene a decir, que yo también estoy bastante de acuerdo, en que el fútbol al final se ha igualado tanto. Estamos viendo constantemente partidos, todo el mundo juega a pares. Está tan poco diferencial los sistemas y al final es tan poco importante ese tipo de cosas que donde realmente marca diferencias son en las individualidades. Él dice una frase así, parecía que algo así como que las individualidades ya no suman, ahora multiplican. Todo tan igualado que cuando un jugador es capaz de superar a un rival en una acción individual, cuando un jugador es capaz de hacer algo diferente al plan, es donde realmente se marcan diferencias. Y es verdad, lo vemos en el fútbol en casi cualquier categoría. Constantemente partidos súper encorsetados a los planes, a las estructuras y a todo ese tipo de cosas a las que dedicamos quizá demasiado tiempo durante la semana y al final los partidos se deciden en pequeños detalles o en pequeñas acciones individuales de jugadores con mucho talento, que es en donde hay que fijarse. Lo hablábamos otro día también en uno de nuestros podcasts, ¿verdad? Que al final mucho entrenador muy pendiente de la tarea y menos pendiente del jugador, de los inputs necesarios para que el jugador desarrolle habilidades para superar esas situaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo creo que ahí va por ahí un poquito Arteta y obviamente, mi opinión tiene mucha razón. Eso que estás diciendo, a mí lo que me ha sugerido, que estoy 100% de acuerdo, es que el año 90 y pico, Gus Hiddink, el que os he comentado antes, llega al Valencia y decía eso. Y entonces eso decía a los jugadores del Valencia: gana tu duelo, tú tienes un duelo, o regatea y ganas el duelo. ¿verdad? Y era como decir, no, este no trabaja tácticamente. Y claro, estaba diciendo algo ¿cuánto hace eso ya? Más de 30 años. Más de 30 años. Entonces, quiero decir, el fútbol siempre va dando vueltas y siempre... Es que lo dijo Ibai el otro día. Sí. Hay muchas cosas que ya han pasado. O sea, casi nada es nuevo. Casi nada es nuevo. Sí. Pero claro que al final, en el fútbol, el jugador es el que va a decidirlo todo. Puedes tener una organización colectiva que te va a ayudar a ganar, pero al final las individuales son las que van a resolver las jugadas, tanto defensivas como ofensivas, porque si uno no defiende, te está desequilibrando. Y si uno cuando coge el balón regatea y genera una ocasión, y eso nos vamos a lo de la personalidad del jugador y también lo de que en mi infancia se jugaba en la calle y tú coges el balón y tenías que regatear y tenías que tal, y ahora no se juega en la calle. Entonces, quiero decir, al final el jugador tiene, cuando van a entrenar, es decir, ven el balón cuando hacen el partido o algo así. No, tiene que haber más entrenamiento individual para que después también tú sepas, más entrenamiento individual me refiero también en relación con la técnica y también con la creatividad, y que el jugador tenga que ser, que lo resuelves tú, que eres tú. Entonces van mezcladas muchas cosas, el entrenamiento, la personalidad. Entonces, pero esa reflexión que has hecho, que estáis haciendo, yo creo que es incuestionable. Sí. Yo estaba pensando también que a lo mejor un poco depende de las categorías. No sé, ¿eh? O sea, imagino que, claro, yo miro, por ejemplo, en Primera Ref, que es la que estoy ahora, y digo, a lo mejor también es verdad que es importante el nosotros, el equipo, el claro, hacer siempre. un buen equipo, siempre, porque Claro. siempre es importante. Pero te quiero decir, incluso más importante porque, sinceramente, no creo que haya tantos jugadores diferenciales. Hombre, siempre en la historia del fútbol ha habido equipos que, vamos a ver, el Valencia de Rafa Benítez, que ganó la Liga, la gana contra el Real Madrid de los Galácticos, que individualmente eran muy buenos, pero los otros eran un colectivo.
el colectivo también, el que tú hagas un equipo fuerte, unido, agresivo y que a lo mejor no teniendo tanta calidad individual como tú estás sugiriendo, que por cierto tus compañeros se van a cabrear contigo bastante, pues No, ha hablado de toda la categoría. Eso es, habla de la categoría sí, en general. Lo entendemos, es una broma, pero bueno. Pero que efectivamente yo creo que al final el éxito está en saber equilibrar las dos cosas, ¿no? Tengo jugadores individualmente muy buenos que consigo darles talento, creatividad, personalidad y organizo un colectivo que estoy seguro que Arteta también lo quiere hacer. Claro. Hay una cosa que para mí es, aparte de que considero que todo es una rueda, todo va a volver, va a romperse las estructuras y volveremos otra vez a la parte táctica, pero creo que hace, no sé, 20, 15, 20 años, se afinó mucho la parte táctica, ahora se ha afinado mucho la parte física, es decir, tú a nivel... esto es física, ¿no? O sea, quiero decir, tú no puedes ir más rápido de lo que estás yendo ahora. Los jugadores no pueden ir mucho más rápido de lo que van ahora, ¿vale? Pero si lo comparas con hace 20, 25 años, sí van más rápido, ¿vale? Pero ya en 20, 25 años no pueden ir más rápido por cuestión física, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora lo que se va a ir afinando es la parte técnica. Lo que tú dices de Primera Federación, ¿no? Pues creo que como la parte técnico-táctica y la parte física a lo mejor está afinada, pero no está afinada como en otras categorías superiores, no se destaca tanto la partida individual, ¿sabes? Hombre, en el fútbol lo que ha ido evolucionando es la velocidad. Todo se hace a más velocidad. Sí. Si tú coges un partido del Mundial 86, que vosotros sois muy jóvenes, pues es un recuerdo maravilloso de la selección española y lo veis, ya, qué lento, qué fuera de lugar, cómo se para el juego. Y ahora tú ves, el fútbol todo va más rápido, mucha más velocidad en todo. Y también evoluciona en lo táctico, en que lo comentábamos antes. O sea, yo recuerdo partidos de los años 80, del Real Madrid. Hay un momento en el que cambia y dices, no, es que yo ahora a Michel lo veo siempre en la derecha. Es que a Martín Vázquez lo veo aquí. Es que a Gordillo lo veo aquí. Y es que 2 años antes, no, lo veía por todos los lados, ¿no? Entonces, claro, la evolución al final es táctica, técnica, física y mental. Entonces, la mental, lo del profesionalismo. O sea, que tú desde que eres infantil sepas que tienes que comer, que tienes que dormir, que tienes que tal, eso no nos damos cuenta, no lo valoramos, pero, por ejemplo, en España estamos muy por delante porque sí que tenemos un trabajo en categorías inferiores, en escuelas, pero esos 4 aspectos yo creo que sí que van evolucionando y creo que cada vez el fútbol, aunque no nos demos cuenta, es mejor. Aunque lo critiquemos, es mejor. Va más rápido. Yo estoy muy de acuerdo en eso. Es un chascarrillo muy típico de siempre en el fútbol, ¿verdad? Que cuando estás viendo un partido en División de Honor y estás viendo con un jugador, bueno, no sé, antes la División de Honor era otra cosa. Había más calidad. Siempre antes había más. La tercera división antes era mucho más fuerte. Pero no es verdad. Eso no es verdad. Yo nunca, siempre lo digo, que siempre va mejor. Y se puede demostrar, porque los datos te lo dicen, que el fútbol es más rápido. Te puede gustar más o no, pero todo evoluciona. Eso siempre, yo creo también que siempre. Y luego, a raíz de lo que dice Miki, es que a lo mejor meto en un charco, ¿eh? No. Pero en mi opinión hay muchas categorías en el fútbol español, que son las que conozco, en el que predomina mucho más el error que el acierto. Entonces es mucho más importante los equipos que se equivocan menos que otros. Entonces, yo creo que en todas las categorías. Siempre hay errores. Entonces, claro, sí. Sí, pero ¿dónde se castiga más, no? Sí, pero lo que dices estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, es 100%. Es una frase que a veces lo hemos utilizado en vestuarios donde yo no tenía suerte de trabajar en fútbol profesional, pero que muchas veces el equipo que menos se equivoca es el que más fácil esté de ganar. En fútbol profesional imagino que habrá más facilidad de que el equipo que acierte esté más fácil de ganar. Lo que dices yo creo que es muy importante, pero la clave está cómo hacer ver a un jugador que se está equivocando sin que se sienta ofendido y conseguir que sea entrenable y consigas que deje de cometer ese error y cometa un acierto. O sea, si tú, un jugador, dices, no, me tienes que pasar el balón a mí y lo pasa allí y él cree que lo está haciendo muy bien, alguien tiene que convencerle y ayudarle que no lo está haciendo bien y no que se lo tome como una crítica, como una ofensa. Porque, claro, siempre le han dicho que lo ha hecho muy bien. Sus padres, su agente, su entorno. No, tú eres bueno. Y me refiero también a Primera División. Eres buenísimo. No. Estás cometiendo ese error y si no lo mejoras, no vas a hacer nada. Y dentro de poco estarás en ningún sitio. Entonces, es el que más me ha gustado, la frase de ser un jugador entrenable. Es así, es 100%. Porque al final lo que decías tú antes, que tu entorno a veces te hace, no solo tú mismo... No ser entrenable. Eso es. Te hace no ser entrenable porque crees que eres muy bueno, que todo lo haces muy bien y no ves tu error. Si tu entorno te está engañando, te está diciendo que estás haciendo cosas bien, que no estás haciendo bien, y el que realmente te está intentando ayudar no le escuchas, eres un jugador que no puedes ser, correcto, inentrenable. Pues
Pues eso pasa. Sí, Imagino que y en pasará el en fútbol siempre hay errores y siempre los va a haber. Y eso también, por ejemplo, psicólogos. Juan Miguel Bernat, un gran psicólogo que estuvo en el Levante, que ahora ¿Estaba está aquí? en... Saludo para Juan Miguel. Tuvimos una tertulia con él, hicimos. Pues ese problema dice, vamos a ver, el jugador que triunfa es el que sabe aceptar el error. Bueno, vamos a hablar de Nadal, Rafa Nadal. Es decir, que yo sé que puedo fallar. Y entonces cuando fallo no me vuelvo loco por decir, bueno, yo no soy tan bueno y puedo fallar. Entonces, quiero decir, hay una estadística, esto me lo decía Juan Miguel Bernat, como ejemplo, mira, Messi de cada 10 regates hace 6, pero 4 no. Y cuando ha hecho 10, ha hecho 4, al quinto sigue intentándolo, aunque le hayan salido 4 mal. Entonces tú tienes que aceptar el error y seguir intentándolo. Pero bueno, obviamente, a ver, si tiene 10, hombre, hay que cambiar la táctica. Lo tuyo no es esto. Si es 10 de 10, pero que sí que tienes que saber aceptar el error, o sea, saber qué errores va a haber. Porque, claro, obviamente tendrás que seguir trabajando para que minimizar el error, claro. Hay por ahí un clic que me sale constantemente creo que es de Luis Enrique, no recuerdo si es de Luis Enrique, que dice, yo cada vez tengo más memoria de pez, intento que mis jugadores tengan memoria de correcto, pez, sí. Porque los tenistas todos tienen memoria de pez, cuando falla una bola no y menciona a Nadal, Luis Enrique menciona a Nadal. Dice, si fallan una bola no piensan en la bola que han fallado, piensan en la siguiente. Correcto. Bueno, pues cuando consigas que tus futbolistas tengan esa mentalidad. Ahí estamos hablando de otro tema que es más más el psicológico, que sí que es importante saber olvidar el error. Quizás no es lo que estábamos hablando antes, que es... A ver, si eres malo y estás cometiendo siempre errores... hay que entrenar. Aquí hay algo que estás haciendo mal que tienes que rectificar, claro. Hay que tener una conversación con Isi Palazón, que yo una vez la tuve fuera de cámara. Dijo, esto es muy fácil. Tú ves al de tu color, ¿no? ¿Tú qué vas? ¿De rojo y blanco? Pasas al de rojo y blanco y ya está. No es más. Y dices, si no te la pasas al de rojo y blanco... A ver, con los pies de Isi yo también. ¿Habéis oído la de Bilardo? La de Bilardo en un partido Argentina-Brasil, que está en el descanso, que van jugando muy mal Argentina, y se queda todo el descanso callado, parado, no diciendo nada, y aquellos todos callados, diciendo nada. Y llega ya cuando ya están levantados, que vas a decir, oiga, si se la siguen pasando los de amarillo, vamos a perder. Y remontaron el partido. Ganaron el partido. A ver, ¿quién haría eso? Dime, ¿quién considera que un tío que se queda toda la charla así callado y no dice nada, y cuando oiga, que si se la pasan al amarillo van a perder? Es una genialidad, es una locura, sí. Pero le salió bien. Anda tú lo harías. Yo no lo haría. Yo personalmente creo... No, bueno, no lo sé. No, pero te digo que al final hay cosas en el fútbol que son genialidades, que no son imitables y que incluso si las analizas, esto no puede ser. Y si hubiese perdido, dices, es que este tío está loco, ha hecho eso, ha ganado. Muy bien, lo ha hecho muy bien. O sea, hay cosas así de locas que han salido bien. Interrumpo un momento el episodio para decirte que si todo lo que escuchas en Esfero te aporta valor, tenemos una comunidad privada de WhatsApp donde compartimos el podcast antes que nadie y también compartimos distintos recursos, estudios, todo tipo de publicaciones que ayudan en el día a día de los profesionales del área técnica. Y además, este grupo de WhatsApp sirve como lista de espera para nuestra comunidad privada, Esfero Club, que abre el próximo mes de marzo. Esfero Club es una comunidad privada donde vas a poder encontrar conocimiento real y práctico, conexiones reales dentro del fútbol y un espacio donde compartir con gente como tú. En la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejo más información sobre el grupo de WhatsApp y sobre nuestra comunidad privada. Y ahora sí, seguimos con el capítulo. El otro día hablando del tema de, por ejemplo, los 11 contra 11, que hablábamos de que se me escapan todos los conceptos más micro, ¿no? Ahí ¿cómo le podemos dar más importancia a lo micro o cómo nos podemos centrar en lo micro verdaderamente, ¿no? ¿En un 11 para 11? No. En nuestro, digamos, metodología de entrenamiento, cómo podemos, digamos, centrarnos mucho en esa parte. Primero que esté dentro de tu foco de atención. ¿Qué quiere decir? Que dentro de tu planificación, dentro de tu metodología, llámalo como quieras, que los aspectos micro entren dentro, que muchas veces no entran dentro. Los aspectos más macro y no, es muy importante los perfiles, es muy importante el nivel técnico de los controles, es muy importante aspectos micro que muchas veces los entrenadores, sobre todo en etapas a lo mejor de rendimiento más que de formación, lo damos por supuesto. Claro, ¿cómo hacerlo para no dejar pasar? Pero cuando te refieres al micro, por ejemplo, dices que el lateral derecho haga cosas de lateral derecho, que el extremo haga cosas de extremo, que el central haga cosas de central, ¿os referís a eso? Y que en un 11 contra 11 pueden quedar difuminadas, ¿no? ¿Queréis decir eso o no? Pero incluso en tareas.
más aisladas, ¿no? ¿Cómo Sí, no podemos...? Que a lo mejor tengas también el foco no solo en la tarea como tal, el global, sino que al final situaciones de un extremo y un interior, qué situaciones de perfiles, qué pasos hacia un lado o hacia otro para encontrar más espacios, hacia dónde se... No dejar escapar esa importancia. A ver, yo lo que a mí me viene a la cabeza con lo que vosotros estáis diciendo es, por ejemplo, una cosa que siempre decía Paquito, que es que los jugadores tienen que conocer su oficio y que cada jugador tiene que dominar su oficio de su posición. El que es lateral tiene que saber hacer de lateral y tal. Entonces, el fútbol 11 contra 11, para que se den esas, lo que yo os había entendido como micros, es que se repitan mucho ciertas acciones para cada uno su puesto, es primero los espacios. Si lo haces muy grande vas a tener... O sea, hay veces que hay que hacer un 11 contra 11 en espacios más reducidos y luego iniciar las cosas que tú quieres que pasen. Es decir, aquí se van a iniciar este 11 contra 11 siempre con salida del lateral izquierdo o siempre empieza la acción a partir de... Eso, por ejemplo, Benito Floro lo hacía mucho. Paquito también. Entonces son cosas del juego del 11 contra 11 que tú crees que no vas a trabajar ciertas cosas, pero que para que se dé lo que tú quieres, ¿qué quieres que se dé? Que salga salida del medio centro. Vale, pues Todos los reinicios siempre se reinicia con pase al medio centro. O siempre lo que sea, ¿no? Esos son aspectos micro dentro de la secuencia de la semana, pero una de las cosas más importantes es que el entrenador lo tenga en cuenta. Claro. Es que lo meta en esos apartados, incluso a veces que a lo mejor un día a la semana, si tienes la suerte de poder tener un staff suficientemente amplio, poder separar grupos y a lo mejor empezar a trabajar con laterales derechos y con extremos izquierda para que a lo mejor haya acciones de 1 contra 1 y estás pendiente de aspectos micro, de cómo temporizar, de cómo encarar, bueno, depende de lo que Ese es un tema del entrenamiento individualizado, que es... Yo lo veo positivo en el sentido, yo veo muchos equipos ingleses esto que publican el Inside Training y que sacan imágenes y que siempre ves que hay los delanteros, o se ha quedado 4 por ahí, 5 por ahí, que tienen unos campos inmensos y que tienen mucha gente en el staff. Y está bien, me parece bien, pero, por ejemplo, como jugador, a veces el jugador, cuando se sobreentrena, está cansado y al final no, esto pierde intensidad. Entonces es absurdo. Entonces, quiero decir, es un tema que he tratado de hacerlo en algunos sitios. Para eso tienes que tener gente de mucha confianza. Tú le das a los delanteros a un tío y tiene que hacerlo bien. No le puedes dejar. Totalmente. O sea, yo recuerdo en el Ahly en Cairo tener a un Ali Maher, que actualmente es el entrenador del que va primero en la liga, que había sido un delantero y que era un tío fenómeno. Y yo le dejaba a los delanteros y él cogía, hacía los tiros, tailes. Vale, pero tienes que tener un staff con gente que sí que puedas delegar esto, ¿no? Pero lo estoy haciendo como pregunta, y estoy diciendo a ti que juegas, o sea, el entrenamiento colectivo suele ser 1 hora. Entonces, el quedarte más allá del entrenamiento colectivo, ¿cómo lo organizas? O sea, ¿te quedan los defensas a hacer qué? ¿Los de centrocampistas a hacer qué? No sé, ¿tú cómo lo...? Sí, es verdad, es un poco lo que dices tú y también el cuándo hacerlo, ¿no? A lo mejor, pues, claro, no es lo mismo que lo vas a hacer. ¿Lo quieres hacer un día que ha habido bajada de carga y que el jugador está poco activo y entonces vas a hacer situaciones de finalización y creo que el jugador no está con la predisposición buena para hacer esa acción? Estás cogiendo la idea que yo te digo. Claro. Es difícil. O la haces a lo mejor en un día de plan de partido en el que la intensidad y la exigencia ha sido mayor y el jugador ha hecho esfuerzos mucho más grandes y entonces a lo mejor ese extra que le metas, pues yo que sé, hace que el jugador esté pensando en joder. Yo intenté en varios sitios porque llegué a la conclusión de que lo mejor era para estos planes individuales hacer un día doble sesión, que podía ser el miércoles, y que en una sesión de las 2, la tarde o la mañana, fuese eso, solamente ¿no? Los delanteros van a hacer esto, tal. Tampoco vi que funcionase. Será como decir, bueno, no hubo recibimiento. En algunos casos no. Yo recuerdo una entrevista, que no voy a decir el nombre, de un jugador de Athletic Bilbao que hablaba de Bielsa, que Bielsa parece ser que gran parte de su metodología se basa en eso, en repetir muchas acciones individuales, tal. Y el jugador decía, está bien, como además es cambiar porque no están acostumbrados, a lo mejor algo así. Decía, es imposible aguantar más de 2 años. Estamos hasta los... Sí, estamos hasta los cojones. Y dice, entonces, hablaba, porque ya no estaba Bielsa con ellos, decía, todos los equipos que ha entrenado, pues su primera etapa es muy buena porque el jugador de repente pues tiene más recursos, sube su nivel, pero llega un punto en el que es totalmente insoportable ese nivel aparte de estrés a nivel personal y tal. Y los equipos de Bielsa empezaban muy bien, aguantaban un poquito y luego se acababan cayendo porque el jugador, no porque estuvieran mal entrenados, sino porque el jugador no soportaba. El fútbol tiene que tener un componente lúdico que el que juega se lo tiene que pasar bien y le tiene que gustar. Y eso es científico. Eso no es. No, lo científico quieren hacernos ver que son las no sé cuántas repeticiones de una cosa continuada. Y yo sigo pensando que tú puedes promover, como le llamáis, tareas, actividades, entrenamientos que sin tú darte cuenta estén pasando esas repeticiones, pero tienes que disfrutar, te lo tienes que pasar bien. Yo creo que el entrenamiento de fútbol tiene que tener ese componente lúdico de disfrutar.
Los equipos que no hacen eso raramente funcionan. Sí. Raramente. Pero incluso que el jugador cuando llega por la mañana al campo, si quiera ya entrenar, quiera entrenar y si ya sabe lo que va a hacer y ya viene con pereza de decir, joder, pues ahora me toca estar, no sé, bajada de carga, voy a estar haciendo lo que sea con el prepa, ya vas con una predisposición que no hace que disfrutes de tu entrenamiento, disfrutes de tu profesión y que te va a costar muchísimo. Lo que sí que veo yo en una evolución de esto, más que esto, es que los entrenamientos en el campo son muy cortos y van muy al juego, rondo, posesión, partido, tiros, y lo que hay es gimnasio. Trabajo previo de fuerza, de velocidad, o sea, yo veo que la tendencia actual de la élite va más por ahí. O sea, es decir, el entrenamiento de campo es muy corto, muy específico de juego, y el trabajo complementario está siendo más el del... Me van a matar mis amigos los preparadores físicos, pero también muchas veces condicionado por los preparadores físicos, que están constantemente... No quiero que me mate Edu ni que me mate nadie. Constantemente, ¿no? Que no vamos a subir de 8 la media de carga, no que no estemos más en campo, vamos a condicionar el trabajo para que los esfuerzos estén controlados. Entonces, al final, yo a veces me río, pero digo, joder, tío, tenemos aquí a los jugadores a las 9 de la mañana, los tenemos aquí hasta la 1 de la tarde, todos los días, hacemos muchísimas actividades, muchas cosas, pero de campo. Hemos estado una hora, pero de parte principal de la tarea, 40 minutos, 2 series de 15 minutos. A lo mejor hay que dar una vuelta a todo esto para que un jugador no tenga que estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde aquí metido. Sí, pero se le ha dado más importancia a todo ese plan individual. Ojo, lo que yo he vivido me parece bien esto del gimnasio, de que tú estés fuerte de todo, ¿sabes? O sea, porque hace años lo de la fuerza estaba prohibido, no entres a un gimnasio. Y ahora es imprescindible. Al revés, obviamente porque se trabaja bien, claro, ya no es eso de la halterofilia, ¿no? Que hay buenos profesionales, hay buenos medios. No, yo creo que en eso se ha avanzado mucho y yo creo que eso sí que ha venido para quedarse y sí que creo que es una evolución positiva de que tú ahora en los equipos ves que tienes ese staff que dices, gente que trabaja para que tu cuerpo esté perfecto. Y luego, pues el rondo, la posesión, el partido y el trabajo táctico, el balón parado. Y sí, ahí hay que saber cómo meterle a tu equipo ese momento de planes individuales para que los delanteros definan, los centrocampistas buscar cómo sacar el balón jugado, los defensas, o sea, cosas específicas del juego. Claro, si la cosa es, para mí, mi reflexión aquí es, si yo tengo X tiempo, estamos de acuerdo, ¿no? Oye, porque a partir de 2 horas, pues, aparte de las cargas y todo eso, cargas físicas me refiero, carga mental, ¿no? El jugador, oye, también tiene que descansar mentalmente, tal. Entonces, a lo mejor yo tengo que priorizar, ¿no? Y decir, vale, pues un porcentaje le tengo que quitar a esto y dárselo al individual. ¿Sabes? Sí. Ese es el punto al que quería llegar. Ese es el día a día. Que no sé si es lo que hace falta. Bueno, cuando un equipo entrena tantos entrenamientos, tantos partidos, hay entrenamientos que te sobran. Y perfectamente y ahí puedes meter, ¿no? Puedes estar haciendo que cada uno haga lo que le necesita. Y hay uno que necesita tirar 50 veces y hay otro que necesita estirar. O hay otro que necesita jugar un rondo. Sí, si es que volvemos a la primera pregunta que hemos hecho, que ha sido que cada caso es distinto y que entender el contexto. Cada situación probablemente tienes que tomar una decisión diferente. Es un deporte tan complejo, ¿verdad? Que hay tantísimas cosas que se te escapan si no es un caso muy concreto. Pero es verdad que el día a día de un equipo de fútbol es difícil meter todo lo que quieres hacer, porque en un nivel no profesional, una vez a la semana tienes relativamente tiempo de sobra, si te lo permite el club, que hay mucha gente que seguro que nos está escuchando que solo puede entrenar 3 días a la semana, en medio campo, pues ahí olvídate, ahí tienes que intentar utilizar el sentido común, ir a lo más importante y de ahí ir sacando cositas. Pero si tienes la suerte de tener todo el tiempo del mundo, pues a lo mejor sí puedes meter aspectos más micro, puedes meter muchas otras cosas, pero imaginaos en la élite, que juegan domingo, miércoles, domingo, un día de recuperación, un día de... Sí, muchas veces no tienen tiempo. Que a veces físico. El mejor entrenamiento es no entrenar. Claro. Hay veces que realmente lo que se necesita es parar porque hay un exceso de entrenamiento. Claro, bueno, eso no, hemos hablado demasiadas veces de él, pero el otro día Luis Enrique lo dijo también en el Mundial de Clubes, que el mayor éxito que había tenido él con el tema del Mundial de Clubes era que había sido capaz de hacer encaje de bolillos para que sus jugadores se entrenasen lo menos posible, tuvieran el mayor número de vacaciones posibles, que lo había conseguido ser el equipo que más vacaciones había tenido entre fin de la competición y el inicio del Mundial que hicieron de clubes. Y al final decía que era el mayor éxito que había tenido. Es que ese tema entra también dentro de lo mental y de lo personal de equipos que han triunfado y que su entrenador, o por experiencia, por conocimiento, por sabiduría, ha sabido manejar. Porque Luis Enrique en ese Mundial lo que hacía es que daba dentro de esa semana varios días libres que hacer lo que queráis. Pero es que Luis Aragonés con España, la primera España que gana la Eurocopa,
es una de las primeras que dicen, no, a los hoteles Va a las familias. y va a las mujeres y tenéis 2 días libres y tal. Entonces, quiero decir, son cosas que... Yo escuché a jugadores del Mundial 82 de España y dijeron, es que llegamos reventados, nos llevaron a los Pirineos a una concentración que nos mataron. Luego al salir, no salimos en 2 meses, estábamos muertos. O sea, fíjate. El fútbol antiguo que era ¿verdad? Muy hermético, Correcto. que nos concentraban 5 Y sin embargo llega Luis Aragonés y dice, no, es que tienen que tener días libres. Sí. Y hay gente que diría, ¿esto qué es? No, que tienen que estar concentrados, que si no, pues, ¿ves? Ahí es el saber manejar las situaciones. Yo siempre, los momentos de mayor alegría dentro de un vestuario esporádica es cuando se dice que hay un día libre. ¿Os habéis fijado? Claro. Es muchas veces, más que una victoria, de repente salta allí diciendo el entrenador mañana. Gana el partido y todo, va, día libre, tal. Mucho más. Y lo piensas y dices, si al final el jugador hoy quiere jugar al fútbol, porque el jugar al fútbol en teoría debería ser divertido y prefieres estar jugando al fútbol que estar en tu casa sentado. Pues es que hemos convertido a lo mejor el fútbol en algo menos divertido y más profesional de lo que a lo mejor debería ser el deporte. Ya, bueno, ahora si quieres cambiar el tema, no, yo por apuntar justo lo que habéis dicho del jugador que sale, que se divierte, que tal en los entrenamientos, yo es que creo que hace mucho, o por lo menos yo hablando por mi parte, a la gente que lleva tanto tiempo jugando al fútbol, te lo juro, que hay jugadores que a lo mejor están jugando menos o tienen menos en momentos de la temporada que están más puteados en ese sentido, jugando poco, que el día a día, el entrenar y salir del entrenamiento diciendo, he entrenado bien, he entrenado tal, Qué gusto. de cabeza te Para cambia. mí eso es fundamental. O sea, te cambia. O sea, Yo como puedes entrenador... estar no jugando, aunque si entrenas que- bien, que si que sales del entrenamiento diciendo, joder, estoy reventado, pero encima he entrenado bien, entrenado bien. sales Sensación- contento. Entonces, como que te cambia un poco esa mentalidad. Mientras que si, aparte de no jugar, encima, el día a día, los entrenamientos, sales rayado, sales diciendo, no he hecho nada, hemos hecho 2 tareas y aburrido. Yo encima como ha sido entrenador, lo mala. primero que me enfoco es que el equipo entrene bien para que todo el mundo disfrute de entrenar. Sí. La palabra disfrutar implica trabajar, pero Claro, sí, entrenar sí, bien claro. para mí es el mandamiento número 1 de un que- buen equipo y de un buen entrenador. Es que el buen deportista disfruta entrenando bien. Correcto. Es que es lo que hace siempre, entrenar. claro. Juegas una vez a la semana, entrenas todos los y días. sufre mucho cuando entrena mal. Porque está Yo- acostumbrado a entrenar bien. Yo te voy a poner un ejemplo que lo vais a entender, vamos. Yo cuando, en fases del año en la que era suplente, ¿vale? Cuando el entrenamiento no me había dado la oportunidad, a mí como individuo, de poder divertirme, demostrar, Esforzarte. esforzarme, tal, y por lo que sea, el entrenamiento no estaba diseñado para tal cosa, yo salía de ahí Vaya. que me quería... Sí, es que es a lo que voy. Habías perdido el tiempo y estabas... Tal cual, había perdido el tiempo. Digo, hoy No ha sido una oportunidad. Hoy nada, Total, nada. sí. He perdido el no tiempo. me ha servido para nada. Total. Que no hay nada peor, sobre todo en equipos amateur. Muy bien, profesionales. Pero imagínate un chico que llega a las 8:30 de trabajar todo el día, que se va a las 8:30 de la tarde a entrenar con su equipo con toda su ilusión, y el entrenador es un cazurro, y a mí me ha pasado muchísimas veces, y le ha hecho perder el tiempo. Porque ahora está haciendo lo que sea, le ha hecho perder el tiempo. A mí, yo recuerdo de irme jodido a mi casa y decir, es que hoy he hecho perder el tiempo a 25 tíos que esto lo hacen por amor al arte, porque lo disfrutan, porque quieren venir aquí a pasar un buen rato, como para que llegue el imbécil de su entrenador y ahora quiere hacer cualquier locura que se le ha ocurrido a última hora y haya 5 chicos que han estado aquí que ni han sudado. Bueno, ya lo de menos, que han tocado el balón 3 veces. Digo, ¿qué cojones hemos hecho? Pues, Ya, como última, hablando de un poco tendencias del fútbol, que él hablaba también de balón parado, que le da mucha importancia, y en otro podcast lo tocaremos, pero ha habido una cosa que lo toca y es el tema de los sistemas, que es lo que has comentado tú antes. ¿Por qué en el fútbol ya no hay sistemas, digámoslo así? ¿Por qué no se le da ese peso que se le daba antes? no, sí. Yo creo que los entrenadores le dan mucho peso a los sistemas. Lo que pasa es que ya cada vez tenemos más visto que los sistemas son móviles y que en base a en cada situación hay un sistema distinto. Entonces tenemos, o deberíamos tener un sistema desde el que partir, un cierto orden colectivo desde el que poder iniciar, pero luego dependiendo, esta es la fase ofensiva, estás en una situación de transición, una situación lateral, de 1000 cuestiones, cambiarle esos sistemas. Y hemos experimentado que en los últimos 8 o 10 años, que como ha mejorado mucho a nivel físico, a nivel condicional al jugador, que los jugadores tienen menos tiempo y menos espacio para desarrollarse porque son más rápidos, son más fuertes, entonces los sistemas cobran una importancia menor que a nivel técnico el jugador que es capaz de superar esos sistemas con acciones técnicas. Por lo tanto, Yo creo que el problema de eso de la palabra de los sistemas es que normalmente los que opinan y hablan de eso no tienen ni idea. Suelen ser gente, no, es que este equipo tiene que jugar 4-3-3. Y claro, los entrenadores se cansaban de decir, no, es que dentro del mismo partido hay 200. ahí podemos estar 4-3, 4-4-2, y entonces Hay variantes. eso se va empezando a que llegue al público en general que el sistema no es uno solo, que en el propio partido atacas de una manera, defiendes de otra manera, ahora con esta variante 4-4-2 o esta 4-3-3, entonces
se va, es como que al gran público le va llegando la información y por lo tanto ya no son tan cortos y tan cerrados en el sistema, que tiene que jugar este sistema, es que no tiene sistema. Entonces, claro, es decir, claro que hay sistema. El entrenador claro que le da importancia al sistema. Lo que pasa es que dentro del partido hay 1000 situaciones seguramente el entrenador es el que más se ha dado cuenta si ahora hemos cambiado, si hemos hecho, si para apretar tenemos que hacer un 3-4-3, si para defender tenemos que hacer un 4-4-2, yo que sé, X, ¿no? Digo lo que sea, ¿no? De hecho, un poco de altura, un poco Pero no más. solo hay un sistema, durante el partido se pueden dar muchas situaciones y cuando tú consigues que tus jugadores entiendan eso y que esas modificaciones también son individuales, porque si tú haces esto, el sistema es otra cosa, y si haces esto, el sistema es otra cosa, eso es básicamente sabiduría, conocimiento del juego. Entendimiento. Y además, hoy en día el fútbol se está desarrollando sobre todo a nivel defensivo y a pares. En muchísimas situaciones de 1 contra 1, lo cual a nivel defensivo, si tienes que ir con una pareja, con un par, con un jugador a nivel individual, tu sistema ya tiene poco que ver, porque tiene mucho que ver con cómo esté colocado el rival. Correcto. Entonces ahí ya sí que ahí a veces es -1 y a quién liberas, a un central o liberas a uno de dentro. Entonces, por eso a veces se dice que no hay sistemas, porque la fase defensiva vemos equipos presionantes a pares que parece que no están ordenados, porque parece que están... Claro. Lo de pares siempre empiezas por ¿qué haces con el delantero? ¿Qué haces? ¿Te quedas 2 centrales con el delantero o no? Claro. Para mí esa es la única decisión. A partir de ahí, si decides quedarte 2 con 1, en un otro sitio te falta uno. perdido, Por eso sí, pares sí. No, te falta uno. O decides, no, me quedo con el delantero a 1 y entonces ya sí que puedo presionar con más. Pero esa es la... Claro, Intermedias y cosas así. normalmente lo que dice el míster es si dejas un central para hacer un 2 para 1 con el delantero o si el central lo... En algún sitio te falta otro. Claro, eso es. Pero ya no hay dejador, ¿no? Bueno, no. Yo -2 hace muchos años que no lo veo. Sobre todo desde que se cambió la regla del área pequeña, de los reinicios del juego en área pequeña. Pero entonces hay veces que lo que dice el míster, desde el bar tú estás viendo un equipo y dices, es que no están jugando con ningún sistema, porque están todo el mundo persiguiendo a todo el mundo, que era un poco el fútbol sudamericano hace unos años. El otro día le criticaron al entrenador, ¿cómo se llama el entrenador de Sevilla? Perdón, Almeida, ¿no? Sí. Almeida, le criticaban al entrenador de Sevilla que era un entrenador muy sudamericano, que todos sus equipos defienden en 1 contra 1, todas las situaciones de 1 contra 1. Y yo lo estaba leyendo y decía, pero si hoy en día en el fútbol, en casi cualquier categoría de fútbol profesional y no profesional, estamos viendo sistemas defensivos, sobre todo los reinicios de juego, en situaciones a pares, todos 1 contra 1. Claro, yo he visto a centrales defender a mediocentros en la frontal del área contraria, así es que hoy en día es lo más habitual. Y desde un bar o desde una cafetería o desde viéndolo por la televisión, a veces te puede dar la sensación de que no tienen un sistema. Claro que lo tienen. Yo ese aspecto concreto de lo de los centrales que salgan por todos los a unos contra unos, dependiendo según qué caso, yo a un central sacarlo de su sitio es la última de los recursos. Porque en muchas ocasiones Les cuesta mucho. acaba siendo peor que mejor. Es decir, si al final tú eres el central, sales de tu sitio a apretar a uno, has liberado un espacio. En muchas ocasiones que yo las he visto, alguien acaba utilizando ese espacio y ha sido más problema que salgas que te quedes. Me he quedado, el otro se ha llevado el balón. Vale, muy bien, yo estoy aquí. Cuando se haya llevado el balón tiene que venir a mí, yo estoy aquí, ¿sabes? Sí. Y hay muchos centrales que lo van a pasar peor, que sus cualidades no son para salir y son más para quedarse. Obviamente hay muchos centrales, hay diferentes centrales. Hay unos que pueden salir, te van a ganar el duelo porque son rápidos, porque tal, y hay otros que les hagas salir de su sitio, les creas un problema que va a acabar mal. Además, cuando se dan ese tipo de situaciones, hubo un caso hace no mucho en un Real Madrid-Manchester City, que el Madrid propuso, no me acuerdo quién era el entrenador, Madrid propone un partido a pares, sacaba a los centrales lejísimos porque el City, todas las situaciones de salida de balón estaban en teoría preparadas para cortes, para saltar al campo contrario. Y Guardiola llegó y empezó a desplazar todo directo con Haaland, que al Madrid lo volvió loco. Y con Ederson, el portero, que mete unos Sí, claro, era Ederson directamente. Generas un espacio ahí. Haaland se las quedaba todas, porque se las queda todas, y luego atacaban a los cortes, en los espacios, y los volvieron locos. Entonces, estas situaciones tan modernas de ir a pares, porque los equipos son muy asociativos, porque te da la oportunidad de poder robar en campo contrario, si el equipo tiene unos recursos para... Ha habido centrales en toda la historia del fútbol que tú les hacías salir de ahí, tú dile a Hierro va a estar aquí, va a salir. Aquí en el área no pasa nadie, pero... No, es decir, que él tiene la maestría de saber defender sin irse a perseguir a nadie. Y seguramente él sabe que si se va a perseguir a alguien, él va a salir perjudicado. Entonces es... Pero, por ejemplo, Miki, tu primera ref, ¿hace cuánto que no ves un partido que te planteen, no te quiero meter en un follón, que no sean a par en los reinicios? Sí, es así.
Pero Y aparte, la y gran es mayoría obligatorio, es ¿no? Pasársela, ¿no? Es obligatorio pasársela al que tienes ahí, ¿no? No puedes decir, te la voy a tirar aquel de allí. En campos de primera red, que tienes que ver cómo están los campos de primera red. Que es un campo que es Sí, complicado. Pero eso son modas que al final se imponen y que al final es que todos tienen que hacer eso porque hay que hacer eso. No se puede hacer otra cosa. Y A lo porque mejor... parece que si no reinicias jugando a 4 paredes en el, Sí, en el correcto. córner, estás jugando mal al fútbol. Correcto. Eso Pero es. ahora, o sea, en reinicios de juego, que va todo el mundo a pares, más que nunca va a ser la técnica lo más diferencial, ¿no? El duelo. Están yendo todos ahí. No, o sea, si tienes que enfrentar un partido a pares, lo que tienes que es intentar resolver esa A lo situación. mejor la decisión de no jugar en corto. Claro. Igual es más inteligente no dársela al que tienes ahí al Total. lado que te la van a robar. ¿Sabes lo que pasa? Que en teoría en pares siempre tienes uno más, porque el portero es uno más. ¿Qué sucede? El portero no lo puede seguir jugando. Entonces, los porteros de primerísimo nivel, que tienen muy buen juego de pie, es capaz de atraer a un jugador para liberar a otro y entonces empezar a generar. Pero eso no, en el fútbol que. Pero volvemos a muy una de las difícil. primeras respuestas. A lo mejor cada caso es diferente. Claro. Y a lo mejor un equipo puede hacer otra cosa, pero que lo decías, de repente aquel jalan y boom, y se la tiraban arriba. Y cuando estaban todos esperando que la jugasen en corto. Pues a lo mejor todo vale. A lo mejor puedes buscar Sí, claro. soluciones Lo más diferentes. efectivo. Sí, yo lo que decía es que en algún momento van a orientar la presión al portero y va a haber situaciones de duelo. En teoría siempre es más fácil defender que atacar. Entonces, siempre vas a tener cierta ventaja yendo en un duelo el defensor que el atacante, en teoría. Porque además va a recibir más o menos de espaldas o no bien perfilado. Entonces, debería tener ventaja. Tú provocas el error. Sí. Y se va a equivocar el que tiene el balón. Sí. El que no tiene el balón no puede cometer el error. Lo puede cometer el error el que no tiene, el que sí que lo tiene. Entonces tú con esa presión puedes provocar el error. Pero bueno. A ver, yo diría que lo que no hay que hacer es seguir una moda y que obligatoriamente hay que hacer eso porque la moda dice eso. Lo dijimos el otro día, ¿no? Que tu modelo de juego no sea limitante, sea multiplicador. Pues muchísimos equipos, por querer imitar o por querer intentar hacer algo que a lo mejor no tienes condiciones o no tienes un equipo para hacerlo, te está limitando y está favoreciendo al otro equipo a robarte y hacerte daño desorganizado, etcétera, 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 que se ve mucho. Correcto. Pues nada, hasta aquí. 1 horita y 5 minutos. Muy bien. Dejad vuestros comentarios a ver qué os ha parecido y próximos temas. Comentad lo que queráis. Pues ¿Os nada. lo habéis pasado bien? Muy bien, como claro. siempre. La verdad es que sí. ¿Sí? No puede haber. Esto no es la palabra del Señor. Claro, lo no que hay- diga vale. no hay botones. Aquí no hay una verdad absoluta. Aquí lo que vamos. diga cualquiera puede ser verdad y cada uno puede tener su verdad. Si os vale para algo, Es lo chulo, pues es llevároslo. lo chulo de este formato. Que podemos estar aquí con personas hablando de fútbol. Joder, es una pasada. Totalmente. La verdad que ha sido un buen rato. Sí, pasa muy rápido. Hasta la semana que viene.